Buenos días, profesora Claudia Leticia Morales Evangelista y compañeros de la sección 03. El día de hoy corresponde al equipo 5 hacer su exposición sobre ácidos nucleicos. Los integrantes del equipo son Herrera Cerón Fernanda y Gaspariano Hipólito Guadalupe. Introducción. En 1953, James Watson y Francis Crick determinan la estructura de la doble hélice del ADN, explicando las propiedades del gen, que era su capacidad de reproducirse exactamente, de transmitir información y de sufrir mutaciones. Una vez revelada la estructura del ADN por Watson y Crick, comenzó una sucesión imparable de descubrimientos que aún continúa en nuestros días. De hecho, la genética ha sido desde entonces la rama de la biología que ha experimentado un mayor crecimiento. Del lado izquierdo podemos apreciar imágenes de los científicos anteriormente mencionados, y del lado derecho podemos verlos a ellos mismos explicando su famosa estructura de la doble hélice del ADN. Ácidos nucleicos son biomoléculas que contienen carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y fósforo. Son portadoras de la información genética, por lo que son responsables de la transmisión hereditaria y la síntesis de proteínas. Son biopolímeros de elevado peso molecular, formados por otras subunidades estructurales o monómeros denominados nucleótidos. Composición de los ácidos nucleicos. La unidad básica de los ácidos nucleicos es el nucleótido, una molécula orgánica compuesta por tres elementos: una base nitrogenada, una purina o pirimidina, una pentosa, una ribosa o desoxirribosa según el ácido nucleico, y un grupo fosfato, causante de las cargas negativas de los ácidos nucleicos y que le brinda características ácidas. Del lado derecho podemos apreciar una imagen donde se representa la estructura de un nucleótido y se señala la base nitrogenada, el grupo fosfato y la pentosa. Los ácidos nucleicos se forman por la unión de unidades nucleotídicas mediante enlaces ester-fosfato, donde reacciona el ácido fosfórico unido al carbono 5 de la pentosa de un nucleótido y el hidroxilo del carbono 3 de la pentosa de otro nucleótido, conocido como puente o enlace fosfodiéster. Del lado derecho podemos ver señalados los enlaces ester-fosfato. Clasificación de los ácidos nucleicos. De acuerdo con la composición química, se clasifican en ácidos desoxirribonucleicos o ADN, que se encuentran residiendo en el núcleo celular y algunos organelos, y ácidos ribonucleicos o ARN, que actúan en el citoplasma. El ADN y ARN se diferencian por los nucleótidos que las constituyen, el tipo de pentosa y las bases nitrogenadas. Los dos tipos de ácidos nucleicos están presentes simultáneamente en todas las células vivas. Del lado derecho podemos observarlos y los elementos que los constituyen. Bases nitrogenadas. Son moléculas formadas de átomos de carbono y nitrógeno que crean anillos heterocíclicos. Se conocen dos tipos de bases nitrogenadas, las purinas y las pirimidinas. Las purinas se componen de dos anillos condensados, se sintetizan como mononucleótidos unidos con una molécula de ribosa 5-fosfato. Las dos más abundantes son la adenina y guanina. Y las pirimidinas están formadas por un solo anillo, se sintetizan como bases libres y después se unen a la ribosa 5-fosfato. Del lado derecho podemos apreciar la composición química de las purinas y de las pirimidinas. Pentosa. Es un tipo de azúcar que tiene 5 átomos de carbono. Los carbonos se enumeran con números prima para no confundirlos con la nomenclatura de los carbonos de las bases nitrogenadas. La pentosa para el ADN es desoxirribosa y la pentosa para el ARN es la ribosa. Del lado derecho se pueden apreciar ambas estructuras químicas. Grupo fosfato. Molécula formada por un átomo de fósforo unido a 4 de oxígeno. En los nucleótidos es responsable de su carácter ácido y gran parte de la solubilidad. Participa en la formación de los enlaces éster que mantienen unidos los nucleótidos. Del lado derecho se puede apreciar de igual forma su estructura química. Ácido desoxirribonucleico o ADN. Molécula que contiene la información genética en todos los seres vivos. Consiste en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. Cada cadena tiene una parte central formada por azúcares, desoxirribosa y grupos fosfato. Enganchado a cada azúcar hay una de las siguientes 4 bases: adenina, citosina, guanina y timina. Del lado derecho se puede observar en la imagen la cadena de doble hélice del ADN y representados con colores: la adenina de color verde, la timina de color morado, la citosina de color rosa y la guanina de color azul. Los ácidos nucleicos se pueden caracterizar por el tipo de secuencia en que se presentan estas bases contenidas en cada nucleótido.
Esa secuencia especial es el lenguaje que tienen todas las formas de vida para producir y regular los procesos biológicos y que se conoce como código genético. Cada porción de ADN que codifica la síntesis de una proteína o regula una función específica se denomina gen. Una particularidad muy importante del ADN es su capacidad de autoduplicarse. Esto le permite elaborar copias de sí mismo y de esta manera transmitir la información genética que contiene. ¿Qué funciones tiene el ADN? El ADN tiene distintas funciones, entre ellas están la replicación. Esta es la capacidad de hacer copias de sí mismo, que le permite que la información genética se transfiera de una célula a las células hijas y de generación en generación. La codificación. La codificación de las proteínas adecuadas para cada célula se realiza gracias a la información que provee el ADN. Este codifica la información genética mediante combinaciones de las bases, de forma que cada secuencia correlativa de 3 bases, que se denomina codón, codifica un aminoácido. El metabolismo celular. El ADN interviene en el control del metabolismo celular, mediante la ayuda del ARN y mediante la síntesis de proteínas y hormonas. La mutación. Es un cambio en la secuencia del ADN. Las mutaciones pueden ser el resultado de errores en la copia del ADN durante la división celular, la exposición a radiaciones ionizantes, a sustancias químicas denominadas mutágenos o a infecciones por virus. ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial es el pequeño cromosoma circular que se encuentra en la mitocondria. Las mitocondrias son orgánulos celulares donde se produce energía. Las mitocondrias y por tanto el ADN mitocondrial solo se heredan de la madre. ADN nuclear. Material genético presente en el núcleo de cada célula en todos los seres vivos. Ácido ribonucleico o ARN. Este se encuentra constituido por una cadena sencilla de nucleótidos, un grupo fosfato, una pentosa llamada ribosa y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas con las que copia el ARN son adenina, uracilo, guanina y citosina. La adenina se une con el uracilo y viceversa, y la guanina con la citosina. Del lado derecho podemos apreciar su estructura química y las distintas bases del ARN que lo componen. El ARN se puede localizar en el nucleolo, núcleo, citoplasma y en los ribosomas de la célula eucarionte, así como en los citoplasma y ribosomas de las células procariontes. Incluso puede ser el único material genético con el que cuenta cierto tipo de virus. El ARN es un polímero muy versátil que presenta en nuestras células 3 tipos de moléculas, cada una con funciones específicas. Tipos de ARN. Los principales ARN presentes en todos los tipos de células son el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. Los 3 tipos son estructuras de una sola cadena formadas durante el proceso de transcripción de genes específicos del ADN. Una vez formados todos, participan en el proceso de biosíntesis de proteínas llamada traducción. ARN mensajero. El ARN mensajero es lineal y contiene la información copiada del ADN para sintetizar una proteína. Se forma en el núcleo celular, a partir de una secuencia de ADN. Sale del núcleo y se asocia a ribosomas, donde se construye la proteína. A cada 3 nucleótidos o un codón corresponde un aminoácido distinto. Así, la secuencia de aminoácidos de la proteína está configurada a partir de la secuencia de los nucleótidos del ARN mensajero. En la imagen se puede apreciar el ADN mensajero copiando la información genética dentro del núcleo de la célula, específicamente del ADN, para después salir del núcleo y llegar a los ribosomas para iniciar con la síntesis de proteínas. ARN ribosómico. Es un ARN estructural que compone los ribosomas junto con proteínas, además de que ayuda a formar más ribosomas. Tiene una función enzimática al facilitar las interacciones para que el ARN mensajero se acomode en el ribosoma y sea leído por los ARN de transferencia, y al mismo tiempo facilita la interacción con proteínas enzimáticas que posibilitan la formación de los enlaces peptídicos. ARN de transferencia. En él se pueden observar tramos de doble hélice intracatenaria, es decir, entre las bases que son complementarias dentro de la misma cadena. Esta estructura se estabiliza mediante puentes de hidrógeno. En el ARN de transferencia se distinguen 3 tramos o brazos. En uno de ellos aparece una secuencia de 3 nucleótidos.
denominada anticodón. Esta secuencia es complementaria con una secuencia del ARN mensajero, el codón. En el brazo opuesto, en el extremo 3 de la cadena, se une un aminoácido específico predeterminado por la secuencia de anticodón. Es la clave en la transcripción y la traducción del ARN en proteínas. Transporta los aminoácidos hacia los ribosomas, donde se unen para formar proteínas. Y ahora tenemos este cuadro comparativo sobre el ADN y el ARN para que nos queden un poco más claros los conceptos. En primer lugar, la cadena del ADN es una doble cadena helicoidal, mientras que del ARN es una sola cadena lineal. El tipo de azúcar del ADN es pentosa desoxirribosa, mientras que del ARN es pentosa ribosa. Las bases nitrogenadas del ADN son la adenina, la timina, la guanina y la citosina, mientras que del ARN son la adenina, el uracilo, la guanina y la citosina. El lugar donde se encuentra el ADN es en el núcleo y no puede salir de este. Hay dos organelos que poseen su propio ADN, el cloroplasto y la mitocondria, mientras que el ARN se encuentra en el nucleolo y puede salir de ahí. Además, se halla en el citoplasma y en el retículo endoplasmático rugoso. Tipos. Solo hay un tipo de ADN, mientras que de ARN hay tres, que es el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. Función. El ADN contiene la información genética, así como el orden de los aminoácidos en la síntesis de proteínas, mientras que los tres tipos de ARN tienen una función distinta. El ARN mensajero copia el ADN y lo transporta por fuera del núcleo. El ARN de transferencia une los aminoácidos en la síntesis de proteínas y el ARN ribosomal forma ribosomas. ¿Qué es una mutación? Las mutaciones son alteraciones al azar del material genético, es decir, cambios azarosos en el ADN y ARN. Además, las mutaciones se caracterizan por ser un cambio estable, es decir, hereditario y por ser la fuente última de toda variación genética. Por lo tanto, permiten la evolución de las especies y con ello la continuidad de la vida. Estas mutaciones cambian las instrucciones para fabricar las proteínas y esto hace que las proteínas no funcionen correctamente o falten. Esto puede causar una enfermedad genética. En la imagen de la derecha podemos distinguir el pequeño cambio que existen entre los genes de ambas cadenas helicoidales. Pero entonces, ¿qué es un gen? El gen es la unidad física básica de la herencia. Los genes se transmiten de los padres a la descendencia y contienen la información necesaria para precisar sus rasgos. Los genes están dispuestos uno tras otro en estructuras llamadas cromosomas. El genotipo es el conjunto de los genes y la información genética que conforman a un individuo de cualquier especie, y este se transmite de generación en generación. Por otro lado, el fenotipo es la expresión en forma física de las características de un individuo de cualquier especie. Del lado derecho podemos observar una imagen que representa el genotipo y el fenotipo. En este caso, estamos viendo el genotipo expresado en el pelaje y el color del pelaje del conejo. En este primer ejemplo, la C mayúscula representan el pelaje negro en el conejo. La siguiente, la C minúscula CH, es el color gris en el pelaje del conejo. La siguiente es C minúscula H, que es el conejo blanco con manchas negras. Y por último está C minúscula, que representa el pelaje blanco en un conejo. Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro o núcleo de las células, que transportan fragmentos largos de ADN. Del lado izquierdo podemos ver la micrografía de un cromosoma, y en la parte de arriba nos encontramos con las fotografías de los científicos quienes aportaron las investigaciones más destacadas y que ayudaron a la comprensión de los ácidos nucleicos, como es el caso de Gregorio Mendel y sus estudios de la genética, de Rosalind Franklin, quien estudió la estructura del ADN y fue las bases de la investigación de Francis Crick y de Watson. También está Maurice Wilkins, quien fue maestro de Watson y quien lo inspiró y lo motivó a terminar con la investigación sobre el ADN. Los cromosomas están formados por largas cadenas de moléculas de ácido desoxirribonucleico o ADN. Estas cadenas se dividen en segmentos funcionales con información particular, conocidos como genes.
El gen es la unidad de almacenamiento y transmisión de información de la herencia de las especies, como ya se había mencionado anteriormente. Gracias a los cromosomas, las moléculas del ADN están empaquetadas de forma organizada, lo que facilita el funcionamiento del genoma y su correcta transmisión, cuando las células se dividen. Del lado izquierdo podemos apreciar la micrografía de un gen. Importancia biológica de las mutaciones. La importancia de las mutaciones para los seres vivos es uno de los campos más estudiados de la biología y de la ciencia de la evolución. Es uno de los procesos fundamentales mediante los cuales las especies se desarrollan y son capaces de adaptarse a nuevos entornos. Las mutaciones en los organismos vivos tienen muchas funciones. Son la única forma en la que las especies asexuales se adaptan al entorno, generan especies nuevas y permiten la aparición de especies más complejas. Las mutaciones son uno de los principales mecanismos de la evolución y un proceso fundamental, sin el cual las especies que conocemos hoy en día definitivamente no podrían existir. Patologías hereditarias en animales. Una enfermedad hereditaria es descrita como algo que viene de familia. Se transmite de padres o madres a hijos, de generación en generación. Estas enfermedades pueden manifestarse en algún momento de la vida del espécimen afectado y pueden ser pediátricas, neurodegenerativas, óseas o cardiovasculares o oncológicas. Debido a que las enfermedades hereditarias son causadas por alteraciones genéticas, cambios en el ADN, una enfermedad genética también es el resultado de una mutación genética, puede o no ser hereditaria. Estas mutaciones se producen de forma aleatoria o debido a un factor ambiental. No se transmiten de padres a hijos, como en el caso de una enfermedad hereditaria. Todas las enfermedades hereditarias son genéticas, pero no todas las enfermedades genéticas son hereditarias. Y esto sería todo por nuestra parte. Mi equipo agradece su atención y en nuestra bibliografía les dejamos todas las fuentes consultadas de donde obtuvimos la información que les acabamos de presentar. Muchas gracias.